You. This is the Reverend Dr. Gilberto Rosado. Dios lo bendiga. Este es Reverendo Dr. Gilberto Rosado. Welcoming you to another broadcast. At this hour, we have our bilingual broadcast, our teaching in English and Spanish. So we ask that you be patient as we translate live on the fly between languages. Esta es la hora que damos la enseñanza en inglés y español y pedimos que tengas pues paciencia mientras que traduzcamos de un idioma al otro. Aproveche y aprende el otro idioma. While we're at it, you can learn the other language as well. Es un beneficio de sintonizarse con nuestro ministerio. It's a benefit, an added benefit I should add, of tuning in to our ministry. Atheism Must Move Beyond, Part 2, parte número 2 de nuestro seminario, que el ateísmo tiene que moverse adelante. Esto es para ateos, esto es para cristianos, creyentes, en la Adria Hotel Conference Center en Nueva York, Queens, New York, gratis. La entrada hay que registrarse, nada más. Va a ser en inglés, o traiga a alguien que te interprete. Y hazlo ahora y ya. Ok. So, el día 27 de abril, ya viene aproximadamente. Dios le bendiga a todos. Bienvenido a nuestra clase de hoy. Nuestra clase continúa en el serie en cual cómo identificar a la religión verdadera. Ya hemos explicado en las previas sesiones que no hay religión verdadera. Las religiones todas son equivocados de una forma u otra. No estoy diciendo que las religiones enseñan, como decir, 100% error, sino que el humano falla. Las religiones son fallan en algunos conceptos que hemos ya estado revisando. Y también en particularmente en lo que se llama la escritura, lo que se refiere a lo que dice la Biblia. Esa frase también es lleno de interpretación, right? Porque todos dicen que usan la Biblia. Todos dicen que esto es lo que dice la Biblia. Pero vemos que cuando están enseñando, ellos cambian lo que o excusan lo que dice la Biblia por otras cosas y tienen razones, 5 o 10 razones, que no se puede dejarse llevar por lo que dice la Biblia, porque lo que quiere decir la Biblia y esto lo otro. Entonces eso acomoda muchos errores. Y la mayoría de errores no son o sea que no son maliciosas, sino que son por errores y por falta de conocimiento. Son honestos, son errores. Hay errores honestos. La gente puede ser sinceramente equivocados. Eso es todo. Tú no puedes dejarte llevar por la gente porque esa persona se ve que es santo, se ve que es una persona seria y todo eso. Esas son cosas buenas, pero lo que pasa es que todo ser humano no es 100% correcto. Ahí está el peligro. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para contrarrestar el error básico de todo el mundo? Si hay Dios, porque ese es el problema, si hay Dios,
Pues entonces la palabra de Dios debe de ser ese recurso que vaya corrigiendo la falsedad del error que tienen la gente. La mayoría de veces, y le voy a enseñar, le voy a probar esto se va a probar ahora. La mayoría de las religiones, tú ves que ellos van a cambiar una cosa o la otra. Now, ¿cuál fue la primera religión? Así como probamos teoría. ¿Cuál fue la primera religión de la Biblia? Cuando yo digo de la Biblia, o sea, la primera religión que dio forma a la Biblia que tenemos hoy día. ¿Cuál es la primera religión? Entonces usted dirá los judíos, o sea, la religión israelita, porque Moisés, el líder de ese grupo que se fue reconocido en la historia como Israel, Moisés fue que, la tradición dice, que escribió los primeros 5 libros, right, de la Biblia. Entonces, tienes razón, lógica, de decir que los judíos o los israelitas, mejor dicho, más exacto, esa primer religión de la Biblia. Entonces, vemos que, para decir una cosa nomás, vemos que la palabra Elohim, que Dios usa para referirse a él mismo, en el famoso, la clave verso, el verso más clave de todo judío, es Deuteronomio 6:4. Oye, oh Israel, la Shema Israel, right? Oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Allí dice Elohim. ¿Okay? Ahora, Elohim no es singular. Ese es el problema. Elohim es plural, punto. No importa que diga el judío a ti que no, cuando se refiere a Dios, esos son excusas, son arreglos. Cuando Dios dijo a Israel estas palabras, no había nadie que decir, no, eso quiere decir singular, que esto, no, eso ahí como lo tiró Jehová Dios, punto. Así que eso son excusas, son arreglos, eso es apologética, es enseñanzas doctrinales, dogmáticas que usaron los judíos, no judíos, sino los israelitas, los rabinos, para explicar por qué Dios está usando la palabra Elohim. Porque no creemos en un Dios plural. Esto quiere decir otra cosa, ¿sí? Entonces allí empezó en la primera religión, usando la Biblia, la primera excusa, ¿ves? El primer arreglo, como si fuera que Dios no puede hablar claramente. Ahí empezamos a ver cómo suceden las cosas. Ahora, esto sería un poco todavía débil si no fuese por el hecho que Jehová Dios también condena a Israel. Right? Vemos que después de un tiempo en la Biblia dice que Israel no hizo el bien delante de Dios, no fue fiel. Entonces, la excusa que tienen, el arreglo que han hecho para tener una mejor comprensión de lo que Dios está diciendo, no resultó en buenas cosas. Así que entonces no se puede confiar en la perspectiva hebrea. Hay hebraísmos, hay contexto hebreo, pero no, la verdad de Dios no es contextualmente hebreo.
So, hay que entender eso. En el cielo no es hebreo. Así que lo que Dios está enseñando no es hebreo. Aunque haya contexto hebreo en la palabra, no quiere decir que la verdad de Dios es contextualmente hebreo. So, ese es un poco de lo que estoy diciendo, que aún la primera religión basada en la Biblia tuvo que hacer arreglos a lo que Dios dijo, a la inspirada palabra de Dios, para acomodarlo. Y igualmente, ¿y qué esto? Porque, ¿cómo puede decir eso también? Es que Dios no le dijo que hiciera religión. Right? Éxodo 20. Léelo bien todo, enteritamente. Usted verá que cuando Dios dice no hagan de mí ídolo, eso es al final. No hagan de mí ídolo. Sí, ¿por qué? Porque el ídolo, en la antigüedad, el ídolo era religión. Tú no tenías religión sino porque tuviese un ídolo. Sin ídolo no tenías religión. Es un concepto antiguo, contexto o hebreo y contexto antigüedad. Así que cuando Dios está diciendo no haga de mí ídolo, está diciendo que esto no es una religión. Porque usted lo nota también antes de eso, cuando con Jacob. Si la mente bien no falla, que falla, ya esta edad me está fallando algunas cosas. Usted me ve que a veces tengo que acudir a las hojas aquí o a las páginas de internet. Pero en un tiempo alguien le pidió, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? No se ve. Entonces eso estaba diciendo que qué religión es que tú eres. Tú dices que eres religioso, que sirves a Dios, pero no se ve ningún ídolo. ¿Cómo es posible? So, el concepto de ídolos y la religión es unida en la antigüedad. No había separación. Fíjese que Israel es la primera nación sin ídolo. Sin ídolo respecto a Jehová. Hay otras naciones al respecto a Jehová que tenían ídolo de Jehová, ¿viste? So, eso es la realidad. Pero Dios, hablando con Israel, enseñando a Israel, esto es la verdad, no haga de mí ídolo, porque eso es religión, eso es religioso. So, esto tiene que ver todo lo que estamos diciendo hoy. Hoy seguimos con la enseñanza sobre la glosolalia, hablar en lengua, el don de hablar en lenguas, y que tiene que ver con el estudio en cómo identificar la verdadera religión. No quiere decir, el hablar en lengua, no estoy diciendo que es la verdadera religión, sino esto surgió por el hecho de que estamos estudiando la Biblia parte a parte para discernir cuáles son los fundamentos que Dios ha puesto en su palabra que indican la verdad. Okay, estas son las cosas básicas, las cosas fundamentales que son verdaderos. Y entonces llegamos nosotros a Génesis. Y en Génesis pues vemos en Génesis 11 vemos la historia del Torre de Babel. Right? So, entonces ahí es donde surgió esta situación, esta excursión a través de la historia bíblica, al cuento bíblico, sobre el hecho del Torre de Babel. Porque la mayoría de veces que uno oye de Torre de Babel, solo oye de Génesis 11 y no hay más nada relacionado con ello. No se oye más nada. Ahí fue donde todas las naciones
alcanzaron o tuvieron el cambio de lengua y cada idioma se formó allí porque Dios confundió las lenguas. Eso es lo que oímos. Las personas eruditos, escolares, rabinos, comentaristas, lo que sea, entonces dicen que es verdad, otros dicen que es un cuento, una historia, un mitos, muchos comentarios. Es un cuento solamente para rellenar pues cómo fue los idiomas desarrolladas y eso, una cosa u otra, y dicen así y nada más. Usted no oye más nada del Torre de Babel, quizás una vez o dos, y voy a hacer un chequeo. Vamos a chequear esto. Vamos a chequear en la Biblia si hay otra mención de Torre de Babel. So, aquí vamos a mirarlo, vamos a buscar en la Reina Valera. Ok, y vamos a buscar el Torre de Babel. Y vamos a ver, no se alcanza nada, el Torre de... porque así no se escribe, rosado, ¿no? Y si esto no trabaja, voy a buscar. Hay uno. Hay un resultado. El Torre de Babel tenía entonces una sola lengua y una misma palabra. Génesis 11. Esa es la única referencia al Torre de Babel en la Biblia. ¿Viste? Entonces, quizás por esta razón. Y esto es el escenario que pone mi programación computadora que hice para los estudios, para hacer los libros, todo eso, también para hacer apologético y a los demás, para los demás, defender su fe, etcétera, etcétera. Eso es social evangelizer, se llama evangelizador social. Y eso es lo que he visto ahí. No es un desorden de cosas, sino que tengo todo a la mano para poder hacer una conversación, debatir, etcétera, etcétera. All right. Entonces, Génesis 11, como usted vio, es la única mención del Torre de Babel. Pero en el estudio que dimos ahora, vemos que es la única referencia directa mencionada por palabra, pero no por concepto. O sea que la enseñanza de Dios sobre el Torre de Babel, ¿por qué Dios va a poner eso? ¿Qué interés? ¿Qué tiene que el Torre de Babel? ¿Qué relación tiene con la salvación del hombre? ¿Qué tiene que ver eso? O Noé una cosa, ¿no? Noé enseñó pues la salvación de la humanidad, sí. Adán y Eva, como el hombre cayó de la gracia, eso se ve. En las historias que nos hemos referido aquí, en los principios de la Biblia, Génesis 1, la creación o la recreación del mundo, de formación de las cosas y formación del hombre, todo eso tiene que ver con la salvación del hombre. O sea, el propósito de la palabra de Dios es la salvación del hombre. Y entonces para aquello necesitamos nosotros saber la realidad, porque está supuesto ser el intento de cualquier religión traernos a la verdad de Dios para ser salvos, ¿verdad? O sea que ese es el propósito de la Biblia. No es para darnos ciencia, no es para darnos matemáticas, no es para darnos filosofía, es para darnos información para hacer un paso, echar un paso adelante en fe y ser salvos. Eso es el propósito de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios entonces tiene por concepto ser la verdad y traernos la verdad en conceptos.
¿Ok? Porque el concepto es como un foto, es como un escenario que vale más de 1000 palabras. Por eso la Biblia hay que estudiarla y entenderla por conceptos. No solamente la palabra específicamente. Y no estoy diciendo que no se debe respetar las palabras específicamente. No. Hay que aceptar la palabra de Dios, lo que dice. Lo que dicen las palabras específicamente, porque las palabras específicamente te dibujan un escenario que contiene entonces el concepto donde está la verdad. Eso es lo que tenemos que entender. No es solamente que la palabra diga 1, 2, 3, sino el escenario que dibuja, que construya el 1, 2, 3, y allí está la verdad de Dios. Ahí está el concepto que nosotros tenemos que recibir. Nosotros tenemos que entender eso. Okay, no es solamente que la palabra de Dios dice así, pero ¿qué es el concepto? Porque cuando la palabra de Dios dice 1, 2, 3, es parte de un dibujo, es parte de un concepto que Dios está transmitiendo al pueblo. Así que tenemos que entender. Pero muchos no hacen eso, muchas religiones no te enseñan. Usan la palabra, después dicen que esto significa esto, lo otro, y lo acomodan a su creencia. Hay mucha, y la mayoría de personas no pueden comprender estos detalles y dependen sobre los humanos, sobre las organizaciones, las iglesias, las denominaciones para darle explicación. Y como ellos no pueden comprender más y hacer su propia investigación y tener una mente crítica, analítica, pues entonces aceptan lo que dicen sus maestros. Pero vemos que cada organización tiene sus maestros y la gente acepta lo que dice, pero no todos dicen igualmente las cosas. Ahí está el peligro. Yo de 8 años de edad, yo vi. Okay. Ahorita van a oír en esta enseñanza de hoy, yo voy a terminar con la gráfica. Y entonces empiezo a hablar de la experiencia con el don de lengua, para que la gente entienda que hay mucha confusión y no se está entendiendo las cosas. Y con todo esto, no estoy diciendo que la iglesia pentecostal es la iglesia verdadera, ese es el camino hacia Dios. No estoy diciendo eso. No es el ímpetus de este programa de hoy a dar pon a la iglesia pentecostal. Yo soy ministro pentecostal, la iglesia es pentecostal la que dirijo, pero no estoy diciendo que necesariamente tienen que ser pentecostales. Yo lo que estoy diciendo es que necesariamente tienen que ser hijos de Dios. Y que cualquier persona, en cualquier lugar, cualquier iglesia, incluyendo el católico que lo condenan todos los evangélicos y viceversa, right? Hasta mismo musulmanes, budistas, cualquiera sea la religión que tengan. Lo que estoy diciendo es que si uno se desate de ¿cómo se llama? La restricción cognoscitivo de cualquier iglesia, cualquier credo, cualquier creencia religiosa o filosófica, y desarrolle directamente una relación con Dios, tal persona pues puede convertirse en un hijo de Dios,
porque no tiene que ver con el grupo donde uno esté. Tiene que ver con tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está? ¿En qué tienda? ¿O Jola? ¿O Bolia? ¿O Jolibá? ¿O Jola? ¿O Jolibá? ¿Cuál de los dos tiene usted? ¿Tú tienes su propia tienda, su propia religión? ¿O tienes la tienda de Dios, el tabernáculo de Dios en tu ser? ¿Cuál es lo que tienes? Eso es lo importante. Amén. So, de eso es el planteamiento de este clase. Yo puedo defender lo pentecostal correctamente, y esto usted lo va a oír hoy día un poquito, pero no estoy diciendo con esto, aunque pueda ser que tiene que ser tu pentecostal. No, hay muchos miembros del cuerpo de Cristo, right? Y algunos somos pentecostales, otros son bautistas, otros son metodistas, otros son de cualquier otra organización o creencia. All right? Pero estas tales personas que son verdaderamente hijos de Dios van a hablar como yo hablo. O sea, que no es que tú tienes que hacer esto y esta y otra, sino que tienes que aceptar a Jesucristo como su único exclusivo Salvador. Y el que no te diga que tiene que desarrollar una relación personal e íntimo con Dios, te está engañando. Y está engañado ellos mismos. Eso es lo que hay mucho. Y ellos no están de acuerdo conmigo porque no tienen la experiencia que yo tengo. ¿Ve? Eso es el punto. Usted tiene que, si usted tiene que buscar a Dios, de buscar de Dios, tú tienes que oír a personas que tienen una relación íntima con Dios. No que lo digan nada más, que tú puedes ver. Y aún en la enseñanza de la abundancia del corazón habla la boca. Y ¿qué está usted oyendo? ¿Usted me está oyendo lo mismo que oye todos los días en las demás iglesias? No. Esto no se dice así en nosotros otras iglesias. Nosotros iglesias dicen, tú tienes que venir a mi iglesia. Tú tienes que creer así como nosotros. Nosotros tenemos la verdad, los demás tienen mentiras. Usted lo ha oído aquí que lo que hay que hacer es desarrollar una relación íntima con Dios. Y no se puede negar. Y entonces, ¿qué Dios te va a enseñar? Yo no tengo problema. Que Dios te enseñe. Conmigo no hay problema. Dios me ha enseñado a mí. Yo sé. Yo sé lo que Dios enseña. ¿Sí? Yo no tengo problema que Dios te enseñe. O que tú busques directamente de Dios. Yo no necesito que tú me sigas a mí. No. Tú tienes que seguir a Dios. Pero tiene que hallarlo primero, no la religión. Eso es importante. Usted va a entender esto. Ok. Vamos a ir a la gráfica. Ustedes que no ha visto estas enseñanzas todavía, tienen que ir a la enseñanza empezando desde el comienzo, identificando a la religión verdadera para que puedan oír todo lo que yo he enseñado. Hoy día hay un cambio en esta gráfica. Esta gráfica es mía. Yo hice este gráfica aquí. Alright, esto no existe. Esta enseñanza no está disponible mayormente en otra fuente. Sino es algo que nosotros hemos producido, gracias a Dios, que nos dio este entendimiento a través de su palabra. Y usted va a ver que cada cosa tiene que ver con la otra. Y esto son cosas como lo que añadí hoy es algo muy importante. Que solamente o mayormente los eruditos de la palabra conocen lo que voy a decir hoy día al respecto a esto.
Son cosas de gente estudiado en teología y en la Biblia, pues van a oír lo que digo ahora y van a decir, oh, qué bueno, sí, es verdad esto. Lo que añadí diferente de la semana pasada tuvimos 8 paneles y estaba yo analizando un poco más durante la semana y dije, hay otro panel que me falta aquí. Recuerde que yo estaba hablando de Moisés y la salsa diente, todavía esa no está. Todavía yo no he decidido añadir Moisés con la salsa al diente porque, aunque lo de Jacob fue privado, pero Jacob no representaba otra cosa sino a Israel. Ok, que está bien. Pero Moisés en particular representaba a Jesús, o sea, el Mashiach. Y pone a Moisés en un diferente nivel, que es la razón que no había, como decir, testigos, pues tampoco lo de Jacob tenía testigo, pero lo de Jacob fue un preámbulo a Éxodo y el monte de fuego, right? Dios hablando desde el monte. Y también fue un después del Torre de Babel. Por eso lo puse, está eso incluido ahí. Porque es como decir Dios corrigiendo un error previo. Alright, vamos a la gráfica, lo que añadí hoy. No es lo de Moisés todavía, lo de Moisés estoy todavía debatiendo en mi mente si lo debo de añadir o no. Pero sí, lo que sí cabe aquí precisamente es lo que estuvo antes del Torre de Babel. ¿Qué había antes del Torre de Babel? Recuerde que el Torre de Babel era el esfuerzo de los hombres subir al cielo, a ir a la altura, mayormente reconocido como donde está Dios o un par de dioses allá, y en particularmente cualquier dios o dioses, estoy hablando de forma pagana, porque estos eran paganos, debe estar en el cielo, el sol allá arriba. Estos son los grandes dioses, ¿no? Esos son los que tienen mayor poder, los que pueden crear este cielo y la tierra, las estrellas que se ve de noche, todas esas cosas. No puede ser un dios, un tiburón aquí o un mono allí o una vaca allá, ¿no? O sea, tiene que ser algo más allá. Eso fue un esfuerzo humano de llegarse al cielo. Pero antes de allí, el hombre tenía acceso a Dios directamente. ¿Y dónde era eso? En Génesis 3, en el jardín de Edén. Así que el jardín de Edén, de una forma, es un templo. ¿Okay? Es un lugar donde el hombre se juntaba con Dios y Dios con el hombre. Un punto de contacto en la tierra. Así que en ese aspecto, el jardín de Edén es un templo, es un tabernáculo. Lo que pasa es que antes no había necesidad, o sea, en Génesis 3 no había necesidad de tabernáculo o de templo, no había necesidad. Esto es un punto muy importante, porque lo vamos a ver cuando ya terminamos la ilustración, que es la enseñanza de hoy, primaria, es ir a Apocalipsis, donde queda el último panel que no he llegado a explicar hasta hoy día. Pero quería primero lo que hemos añadido, que es los primeros. Pero en el primero usted va a entender lo último, lo que pasa, usted lo va a ver. Hay una conexión directa entre el jardín de Edén y
en Apocalipsis el último unión, el Dios con el hombre en la tierra. So, hay una conexión. Pero oye, escúchalo. Aquí no había templo porque no había necesidad. El hombre no había pecado todavía, no hubo pecado, no hubo desobediencia. El hombre es puro, perfecto, como Dios lo creó en su imagen y semejanza. So, como usted ve en Génesis 3, aquí no era Ojola, la tienda de ella, no era. Tampoco aquí había Oholibah, mi tienda, la tienda de Dios, de Jehová, en ella. Tampoco, porque no había necesidad. Ahora usted está viendo un poco el lenguaje bíblico, cómo Dios usa el lenguaje para conceptos. No es lo que dice, sino los conceptos que está enseñando. Está la prueba aquí. ¿Ok? Sí, son conceptos. El templo es un concepto. El tabernáculo es un concepto. El jardín de Edén es un concepto. Usted tiene que entender. ¿Right? Así que entonces en el Edén tampoco no había altar. ¿Sí? No era altar, no era un lugar alto. No. Otra vez, no había necesidad de altar todavía. So, usted lo que está entendiendo, lo que tú ves, que no había necesidad de estas cosas, incluyendo, la Biblia dice que el hombre estaba desnudo, right? Incluso no había necesidad de ropa, de cubrimiento, porque el hombre ya estaba cubierto. Ok, no voy a entrar en esa enseñanza, pero ya está cubierto de otra forma, pero estaba cubierto. ¿Sí? Pero la necesidad de templo, de altar, tabernáculo y ropa, vestimento vino después de la caída del hombre, del pecado. Todas estas cosas y la religiosidad vino después. Y en el vacío de lo que gozaba el hombre anteriormente con Dios. Por eso vamos a hacer torre para llegar más cerca a Dios. Vamos a ser religiosos, vamos a buscar la religión para hacernos más cercanos a Dios. Vamos a hacer esto, otro, para hacernos más cercanos a Dios. Para sentirnos más justificados, para sentirme santo. Voy a buscar la Biblia grande aquí, caminar en la calle, vestido de blanco, para que la gente vea la santidad. Que yo soy santo y que yo soy más santo que nadie. ¿Ves? Entonces esa locura humana, religioso, voy a hacerme sufrir ahí en las calles, que me den latigazo y caminar con una cruz cargando, porque hay que sufrir lo que Cristo sufrió. Es locura. Lo voy a decir con toda honestidad y todo cariño y amor que tengo a todos. Pero tenemos que estar hablando las cosas en verdad, para que la gente no se siga engañando y engañándose a sí mismo. Estos son conceptos, porque las verdades de Dios son más allá que el acto que están haciendo. Los actos humanos son que ¿en qué termina? Muerte. Eso no tiene ningún valor. Pero ponemos tanta valor en esto cuando es el concepto que Dios está tratando de enseñar. No sé de los actos. No, hay que obedecer a Dios, hay que obedecer a Dios. Pero Dios te dio eso para que usted comprendiera algo. No estoquearse nada más en el acto, los actos. All right.
So, aquí vemos Dios y el hombre en su relación original puro, en su relación pura. Eso yo ahora describir lo que hay en la lista allí, todo lo que hay allí. Entonces, eso es lo que está ahí. So, el jardín de Edén, los eruditos, los escolares, ellos saben de esto, saben o reconocen que la historia del jardín de Edén es una conceptualización de la ¿cómo se dice eso? De los asuntos del templo, porque en sí esto es la primera regla, el primer relación entre Dios y hombre, y el templo que viene después para allá es una reproducción en forma ritual, en forma estructural, right? Para reemplazar la relación, no reemplaza el jardín, sino la relación, la puente. Porque ahora tenemos que usar un puente, porque no podemos estar donde está Dios, y Dios tampoco puede estar donde está nosotros. So, en esa división que existió por el pecado, pues entonces esto es ahora por el templo, por el tabernáculo, por los sacrificios, por la ley, ¿viste? Todas esas cosas, 613 leyes. ¿Para qué? Para hacer puente entre Dios y el hombre. Todo eso porque se destruyó lo del jardín, lo fácil, lo bueno, lo perfecto. El hombre trató aquí en el Torre de Babel, right, para hacerse religioso y santo y llegar a Dios, y no resultó en más nada sino la confusión de lenguas. Dios confundió la lengua. ¿Para qué propósito? Para que no lograsen. Ese era el punto. Para que no lograsen lo que se imaginaban. So, eso es lo que nos tiene fuera de lograr alcanzar a Dios a través de la religión. La confusión de lengua. Ahora vamos a ir a los tiempos modernos, ¿sabes? Porque ya hemos pasado las demás cosas. Y la semana pasada pues hablamos sobre los Hechos capítulo 2 versos 1 al 4. Y allí fue donde se derramó el Espíritu Santo. No fue la primera vez. Y no era la única vez en la Biblia. ¿Okay? Lo que no se ha mencionado hasta ahora, que lo voy a decir, es que a través de toda la Biblia había derramamientos de Dios, o sea, derramamientos del Espíritu de Dios. El mismo Éxodo 20, en el verso que sigue los 10 mandamientos, ahí habla de que Dios empezó a hablar directamente al pueblo. So, vamos a enseñarle eso. Vamos a enseñar eso. Vamos a decir, aquí, Bible Gateway. So, vamos a buscar eso en la Biblia. Ustedes ven. So, vemos en Éxodo 20. Subimos para allá y vemos aquí que después de los 10 mandamientos, ok, entonces habla una sección aquí que dice el terror del pueblo. Un subtítulo, no es bíblico esto, sino es para ayudar a los lectores. Y entonces vemos aquí que todo el pueblo observaba el estruendo y a los relámpagos y el sonido de la bocina
y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron. Ve, en español lo dice, porque la palabra en inglés dice removieron, removiendo, que cuando usted temblor es removerse, ¿no? Es un mover continuo, eso es remover en inglés, porque no tenían, no podían comprender que sea otra cosa, ¿ok? Pero la palabra ahí en hebreo, como lo coge el español aquí, es que, y más destemblaron. La palabra en hebreo quiere decir sacudir, estaban sacudidos, ¿no? Cuando tú sacudes algo, sacudir algo es ser así, a ella. Cuando tú haces así, eso es lo que es la palabra allí en el hebreo. No es temblar, ¿sí? Es sacudir. No, si a ti te sacuden, ¿qué va a pasar? Usted se va a caer al piso. ¿Sí? Eso es lo que pasó aquí. No era temblor, pero la palabra temblor es mejor que lo que se usa en inglés, porque lo que se usa, por lo menos en el rey Jaime, dice remover, y entonces tú pierdes realmente lo que está sucediendo aquí. ¿Qué está sucediendo aquí? Hechos capítulo 2, sacudiendo la gente ahí, vamos a ver. Esto yo creo que lo había dicho ya, debía haber sido la semana pasada. Entonces aquí tú ves que la gente dice, habla tú, que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Que no era temblor nada más. Temblor, tú no vas a decir que te va a morir por un temblor que te da. No es que tú te vas a morir. No, pues es por el asusto. Come on, man. Estos son hombres que pelearon guerra, que iban a pelear guerra. Y usted lo que me está describiendo un montón de mujeres. Y no quiero desprestigiar a las mujeres, que hay mujeres que tienen más valor. Esto no era así. Esto es que se estaban cayendo al piso. Y ahí viene la unión con la idea, el concepto de que esto está muriendo, la gente está cayendo. No murió, parecían que estaban muertos. Gracias a Dios que no estaban muertos, pero si Dios sigue, entonces, ¿qué vamos a esperar? Eso tiene más sentido. Ok, so anyway. Pero aquí tú ves que allí en este suceso, Dios hizo un temblor, aquí un sacudimiento, que tiene que haber caído la gente al piso, como se revela, porque no caemos al piso, right? Porque cayeron al piso, que no muramos. Esa relación está fuerte ahí. Eso es lo que tienes ahí en Éxodo 20 tan temprano. A través de la Biblia, los profetas dicen, ha caído sobre mí está el Espíritu de Jehová. ¿Sí? Y entonces empezaban a decir la profecía, el mensaje de Dios. Lo que mucha gente no entiende, que antes que dijeran eso, los profetas eran reconocidos en toda la antigüedad, no solamente judíos tampoco. No era solamente en Israel, sino en otras culturas también. Y hasta el día de hoy sigue. El pensar de que una persona que está afectada, que está como temblando así y hablando lo que no se entienda, torciendo la lengua, dicen que se refieren a esta tipo de personas tradicionalmente como profetas, que son tocados por Dios, tienen algo de Dios, el mensaje de Dios o la gracia de Dios que está sobre de ellos. Eso era la consideración, porque los profetas empezaban así, recibían el mensaje de Dios con el movimiento extraño
y con palabras, o sea, vociferaciones no entendibles. Y esto era el preámbulo al está el Espíritu de Dios sobre mí. Y entonces era la interpretación, lo que Dios está diciendo al pueblo. Eso era el orden. Los profetas tenían que seguir ese orden. Y por eso tuve algunos profetas que no eran profetas de Dios. ¿Por qué? Porque siempre hay la imitación a las cosas genuinas de Dios. Por eso usted ve una división en los profetas. Y tú ves el verdadero profeta al pueblo yendo en contra de los profetas del rey. ¿Y por qué era? Right? Porque uno es genuino y los otros son falsos. No están hablando lo que Dios dice. Eso no es el Espíritu de Dios, pero actúan igual que los que tienen la verdad. El hecho de que hay imitadores e imitación, mímica, al hablar en lengua, al tener el toque de Dios, al recibir el mensaje de Dios, el hecho de que hay copia, hay imitación, hay mímica, eso no invalida el verdadero mensaje de Dios y el verdadero hablar en lenguas de Dios. Okay? Yo creo que la gente se están dejando llevar mucho con una falsa idea, y porque hay mucha imitación y mímica y falsedad, que no existe entonces el don de lenguas, especialmente el día de hoy. Eso es la falsedad. Eso está el error allí. Porque siempre este problema existía, siempre hubo este problema. Usted ve hasta en Moisés, los sacerdotes de Faraón también tiraban sus varas y se hacían serpientes. Right? Pero entonces cuando Aarón tiró su vara, right, y Moisés tira y se convierte en ¿qué? En un serpiente. ¿Pero qué es la diferencia? El serpiente de Dios comió los demás serpientes, ¿ves? Eso es todo, pero se ve igual, pero solamente lo verdadero es lo verdadero. Eso es la diferencia nada más. Es un poco infantil la pensar que tiene mucha gente al día de hoy de que las lenguas no son de Dios, son falsas porque hay esta gente allá, paganos, y hablan lengua. Este otro por allí habla lengua, el otro ahí, entonces, y quieren hacer ver que la Biblia está en contra un poco de hablar la lengua por el desorden. Y entonces, ¿qué quieren hacer? Eliminar las lenguas. Eliminar el don de lengua. Entonces, ¿dónde está el don de Dios? Estamos circuncidando a Dios. Dios necesita de circuncisión. Estamos cortando de Dios un don. ¿Por qué? Usted tiene que ponerse en pensar ¿por qué? ¿Por qué están tratando de cortar un don de la iglesia? ¿Por qué? Eso es lo que tiene que estar pensando. Porque ¿cómo usted puede pensar que Dios da el don de lengua y de hablar en lengua a un grupo nada más de la iglesia y que después entonces hay que eliminarlo de la iglesia? ¿En qué mentalidad es esa? Eso es falta de comprensión y lo voy a comprobar en los minutos que me queden en este programa. Ahora, vamos a seguir con la última gráfica, que es donde estuvimos la semana pasada, donde terminamos, y aquí o sea que íbamos a introducirlo esta semana. Entonces es Revelación 21:2.
la ciudad santa. Fíjase de que lo que dice aquí la lista, mi tienda, esto es Oholibah, mi tienda en ella. Juan cae al piso como muerto en Revelación 1:17. So vemos que Juan también cae al piso en Revelación 1:17. Juan es llevado arriba al cielo y hay memoria. No es como la escalera de Jacob. Recuerda, Jacob no subió para arriba. So, ¿quién era Jacob? ¿A quién representaba Jacob? Jacob representaba a Israel, pero no subió arriba de la escalera. Ahora aquí vemos Juan sube para el cielo, lo lleva para el cielo. So, usted tiene que entender que Juan representa el pueblo de Dios que sube al cielo, que sí, Dios le deja que sube la escalera de Jacob, que Jacob veía, pero Jacob no iba a subir o bajar, ni siquiera Jacob estaba despierto para hacerlo. Que todo eso es parte del escenario, no se daba cuenta, veía, pero no tenía habilidad de moverse. O sea, cuando tú estás soñando, usted sabe que cuando tú estás soñando algo, y usted a veces, si tú y tú sientes que hay algo que te está aguantando, y es que tu cuerpo está como moviendo. Si alguien te viera, usted ve que el cuerpo trata de mover, pero no puede, y tú se siente que no puede moverse. Esa es la realidad del sueño. El sueño es que tú no te estás moviendo físicamente, no puedes, pero solamente en la mente. Pero aquí ni siquiera en el sueño pudo Jacob, como soñante, como soñador, no pudo tener acceso a la escalera. No era para él tenerlo. Lo que Dios está enseñando, el concepto. Y entonces, pero vemos que aquí Juan sí sube la escalera, sube para el cielo. Estoy hablando en términos de la correlación entre el sueño de Jacob y la subida al cielo aquí de Juan. Él llega a ir al cielo, sube al cielo. Y entonces la enseñanza aquí que Juan representa a la iglesia. Dios está hablando y Jesús está hablando a Juan. El mensaje hacia las iglesias. Juan en sí es una representación de la iglesia. Dios está hablando a la iglesia a través de Juan. Pero no solamente está Dios hablando. Usted tiene que notar que no solamente es Dios hablando, sino Dios haciendo con Juan y Juan haciendo cosas. Juan también hizo cosas en el cielo. Queriendo decir que la iglesia está haciendo algo aún en el cielo estando aquí. Que tenemos poder, autoridad de hacer cosas en el cielo aquí como lo que estamos haciendo en la tierra, que mayormente tiene que verse con el templo, o sea, el lugar donde está Dios con los hombres. La iglesia tiene ese poder, esa autoridad. Juan lo demuestra. Dios nos lo revela a través de lo que Juan está haciendo y lo que Dios le dice a Juan que haga esto. A través del ángel, a través de su mensajero. Right? Pero dice, mide esto, mide aquello. Y es la medida del templo allá en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Él es la iglesia. Juan representa a la iglesia. Lo que está pasando es que la iglesia está midiendo, está poniendo medidas, está participando en la medida del templo en el cielo. Esa es otra parte que no está aquí, pero está en Apocalipsis, para que usted tenga que entender lo que Dios está haciendo con la revelación y con Juan.
So Juan representa a la iglesia, no representa a Israel. Seguro que Juan era, era un judío, era descendiente de judíos, pero no está él representando a la nación de Israel, sino Juan específicamente, porque eso fue Jacob. Jacob representaba a Israel, porque él era de donde Israel salió. So, en Jacob se encapsula todo Israel, pero Juan ya era cristiano. Ya era de Cristo, no romanizada, no, era de Cristo, aleluya. Sí, entonces así no era ni judío, ni gentil, ni griego. Él es cristiano y él es la iglesia. O sea, la iglesia no es ni judío, ni es gentil, no es griego, no es romana. La iglesia es la iglesia. Y son hechos de hijos de Dios, los que creen y aceptaron a Jesucristo como su único exclusivo Salvador. Esos son la iglesia. Y eso es lo que Juan representaba. No Israel, la iglesia. Porque ya Israel estaba representado en ¿quién? En Jacob. So, por eso no puedes salir de esa, porque ya Dios lo estableció. All right. Ahora, sí, es cierto, los hebreos, esto y lo otro, no van a querer aceptar eso. El problema es que así Dios puso las cosas en la Biblia. Ese es el orden en la Biblia. Ahora vemos que la ciudad santa, y ya usted si no ha visto mi serie en Los Santos, la definición, el significado en realidad de santo, ustedes no van a coger esto correctamente. Pero la ciudad santa, lo que sí, y ustedes ya entienden, la ciudad santa, ok, desciende del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Usted ya sabe que estos son enseñanzas, son simbolismos, aunque sucede en realidad. Tú puedes ver un día cuando las cosas suceden, usted quizá vea una ciudad santa descender del cielo, pero el concepto es la realidad. Aunque tú veas algo en lo físico, aunque existe algo en lo físico, todavía queda la verdad conceptual. Eso no ¿cómo se dice? No elimina el concepto. Pero para muchos, cuando ven lo físico o obedecen la ley, pues eso es lo que es. Y no hay un concepto que ellos consideran. Pero la
Ninguno. Incluso de los judíos. Tampoco. No habrá templo. Sin templo no se puede ser judío ni siquiera. Fíjase. El punto de Dios, la mira de Dios, es que no haya templo. Eso es la verdad. Hay que decir, este está loco, este es contra la religión y cosas. Es que Dios es contra las religiones, hombre. Usted no ve que al final del día no va a haber ni templo allí, porque ¿quién es el templo? ¿Cuál es el centro y el corazón de la humanidad? Sino el Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso yo digo que no importa la iglesia en que tú estés, si detrás del Calvario tú estás, ese coro que cantamos, el coro que cantamos mucho en la iglesia pentecostal, y yo creo que en muchas iglesias, aún los católicos, cuando cantaban eso, right? Eso no importa la iglesia, lo que importa es ser hijo de Dios. Porque ser hijo de Dios es lo que constituye la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios. Y el verdadero hijo de Dios no pone estrictamente yo soy hijo de Dios, ustedes no son, porque ustedes no son de nuestra iglesia, porque ustedes no creen así, whatever. Como si todo lo que usted cree es la verdad. Usted no tiene entendimiento si tú dices eso. Es lo mismo que una persona decir, yo conozco todas las cosas. Es ridículo. El hombre no conoce todas las cosas. Y así de absurdo es el creyente de cualquier iglesia. Dice, la iglesia mía es la verdadera. Yo estoy en la verdad y los demás están en la falsedad. Es la misma ignorancia. Por eso tú no oyes que yo te digo eso. Yo no soy ignorante. Lo que yo soy es hijo de Dios. Yo soy hijo de luz. Y por eso hablo como hablo. ¡Ay, santo! Gloria a Dios. Here you go. Ahí está. Lo que estoy diciendo es la pura verdad. Sobrepasa las limitaciones mentales, ese lo puse en paréntesis, mentales de las diferentes iglesias, porque se frisa, el conocimiento se frisa en esos credos y entonces no hay progreso. Hay iglesias todavía hoy que rechazan la ciencia. Ignorancia. Eso no fue inspirado por el Espíritu Santo. Son ignorancias humanas. Así que voy a hablar un poco de la experiencia en hablar en lengua un poco. Y otra vez no estoy diciendo que la iglesia pentecostal, y hay pentecostales que dicen, no diga eso ya, mijo. Pero la verdad, hermano, la verdad es que no se puede decir que una iglesia u otra es la verdadera iglesia. Ya yo he explicado eso muchas veces. Porque la gente entonces empieza a decir, si esa es la iglesia verdadera, ¿y por qué esto? ¿Y por qué este fallo ahí? ¿Por qué hay ese fallo? Y la respuesta es que no hay iglesia verdadera. La iglesia verdadera de Dios es invisible, no se puede señalar, sino que Dios conoce los suyos. Dice Cristo, y conocerá la verdad, y la verdad os hará libre. Él no dice, y conocerá lo Islam, y te hará libre. No dice, conocerá los credos hindú. No dice, y conocerá la dogma de la iglesia romana católica, y con eso estará salvo o libertado. No dice que conocerá lo mormón, y el mormón te hará libre. No dice Cristo eso. No dijo, y conocerás Torah, y la Torah te hará libre. Él dijo
conocerás la verdad. ¿Y a quién lo dijo? Porque dice, bueno, la verdad es Torah, porque dicen algunos hebreos esto, la verdad es Torah. Pero Jesús decía eso a quiénes? A los que tenían la Torah ya. Así que no era la Torah ni siquiera lo que Jesús se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo a la verdad, los conceptos. No que la Torah no tenga esos conceptos. La manera que están enseñando Torah, eso no es la verdad. Y por eso Jesús dijo lo que dijo, conocerá la verdad. Conocerá en el futuro la verdad. Y la verdad os hará libre. Son palabras poderosas y muy reveladores. Okay. Now, ahora, entonces, esa es la cosa de, no estoy promoviendo el pentecostalismo, pero sí hay muchos cristianos, muchos creyentes religiosos que están en contra del don de lenguas. Entonces usan, y quiero, solo para empezar, en las semanas que vienen voy a estar viajando, no voy a poder hacer estas enseñanzas así. Si estoy en vivo o grabo enseñanza, voy a solamente hablar sobre mi experiencia en el pentecostalismo para traer un poco de más conocimiento a las verdades del pentecostalismo para que haya entendimiento. Yo voy a criticar al pentecostalismo como se critica. Ok, eso no esperen que yo estoy defendiendo esto o lo otro. No. Pero defiendo la verdad, eso sí. Right? Ustedes van a oír la perspectiva más brutal, pero verdadera y honesto sobre el pentecostalismo. Pero van a descubrir muchas cosas importantes. All right. Pero hoy día les voy a dejar con un diálogo que estuve haciendo con uno que no cree que lo pentecostalismo es de Dios. Voy a hablar esto. Y en realidad lo estoy usando un poco en una forma liberal. No es que la persona está en contra de los cristianos o algo así. Usted va a ver en la opinión aquí. Lo estoy usando no para criticar a la persona, sino es un ejemplo de cómo piensan muchos cristianos de diferentes denominaciones que no permiten, no enseñan sobre el don de lenguas. Okay. Esto es más allí. Y también para los ateos que se ríen de todo, cualquier cosa bíblico, y esto es uno de los grandes risas que le da. Ok, yo estoy haciendo una contestaciones a esta persona. Voy a déjame organizar esto un poco diferente para que haya en la traducción. Yo sé que ustedes creen y confían en mi traducción, pero de todo modo vamos a usar el equipo aquí de Google para traer algunos los detalles de la discusión. Okay. Alright, voy a coger este texto y lo voy a poner en la pantalla en la traductor para que ustedes lo vean. Ok, voy a hacer lo más grande posible para que lo podamos leer bien. Esto está en inglés, después estará en español. Ok.
ninguna razón para que la verdadera iglesia de Cristo sea diferente a la inicial, con la excepción de las realidades culturales dentro de las cuales la iglesia se forma como personas. Actuar y hacer cosas diferentes dentro de sus respectivos contextos sociales y dadas las obligaciones previas basadas en la Biblia. Queriendo decir que si la iglesia empezó entre judíos, el contexto judío impacta lo que esté sucediendo. En otras palabras, si se está tomando, en palabras sencillas, si se está tomando un café, el café que se está tomando la iglesia en esos tiempos era café judía. Pero eso no quiere decir que el café es judío, ni que los demás cristianos o creyentes en otros tiempos, en otros lugares, tienen que tomar café judía. Ese es el punto. Eso es algo que la gente, muchos de los hebreos, todos insisten que si los primeros cristianos eran judíos, que todos los demás tienen que ser judíos. No puede ser cristiano sin ser Israel, no puede ser cristiano sin ser judío. No. Están mal entendiendo el contexto. El contexto no define la verdad conceptual. Eso no. Las verdades conceptuales son espirituales, no son judíos. Ese es el error que hace mucha gente. Las verdades de Dios no son judíos, no son hebreos. Porque entonces, si fuesen hebreos, entonces Adán era hebreo. No pueden decir eso. El nombre hebreo tiene un significado, y lo que quiere decir que esa gente que cruzaron ese río, ellos son hebreos, y esos son el contexto hebreo. La verdad de Dios era antes y sigue después. Eso no tiene que ver el hebreo esto, el hebreo otro, no tiene que ver con lo que Dios está enseñando al mundo, a la derecha, y el es de él. Todo es mío, dice Jehová. Éxodo 19, porque si ustedes gastan tanto tiempo con el 20, buscan el 19 un poco, mijo. Entonces dice aquí, hay pentecostales y luego están los pentecostales. O sea que hay pentecostales y entonces hay pentecostales. Quiere decir que hay diferencias. No todos son iguales, como no todos los cristianos de cualquier denominación o cualquier tiempo. Porque usted ve en la Biblia, no había cristianos cristinos que decían que eran y no eran. Esto siempre existía. Eso no es nada nuevo. ¿Right? Pero la gente hace mucho, acomodan y ponen todo en bruto, como un grupo. No. Los cristianos de cualquier denominación son iguales. No todos los judíos eran iguales, como tampoco lo eran todos los cristianos de la iglesia primitiva y posterior. Así que aprecio su intento de etiquetar y simplificar por razones argumentales. En mi opinión, no es apropiado para esta discusión. Seguramente así lo parece desde su lente, porque él usó esa palabra tratando de decir que usted lo mira de una manera, pero está haciendo para ¿cómo se dice? Hay una palabra, yo no sé si se dice patrocinador en español, patronizing en inglés, patronizador, quiere decir que uno está tratando como un niño. Ustedes lo están viendo con sus lentes, ¿sí? Usted no entiende eso. Yo soy psicoterapeuta, no me habla a mí de lentes. Yo tengo mis lentes y yo conozco lo que la psicología y las cosas. No me traten como niño. Yo no soy niño en esto. Right? Entonces, pero esa es la naturaleza de esta conversación. Ahora, para la primera respuesta, yo doy una cuota de lo que él dijo. Lo que él dijo lo estoy poniendo aquí. Y él dijo, me gustaría
que imaginabas una situación en la que no hubiera sido parte de la iglesia pentecostal y tu iglesia usara traducciones de la Biblia que usaran idiomas en lugar de lenguas y no tuvieras primero esta experiencia de expresiones estácticas, que es una fantasía. Si tú eres una iglesia pentecostal, usted va a ver esta experiencia casi inmediatamente en cualquier iglesia que tú vayas la primera vez. Pero ¿crees que seguirías leyendo el texto de la misma manera? Dice, bueno, ciertamente no pensaría que el inglés fuera el idioma de los ángeles. Sí, lo maté ahí. Yo estoy enseñando a la gente cómo están supuestos a pensar. Cuando tú lees cosas en la Biblia y tú estás confrontando un asunto, tú tienes que usar la cabeza. Tú no puedes ser un ignorante y solo está, la parte aquí que él no está viendo más allá, sino está solamente yendo por el texto, ¿right? Pero el problema es que, y si tú estás hablando de Dios, tú no estás hablando de cosas naturales. Tú no puedes usar la lógica natural. Tú tienes que usar lo que conoce o lo que la Biblia dice de Dios. Entonces hay ángeles. Entonces Dios dice a los ángeles. Entonces cuando Dios dijo tal a los ángeles, ¿en qué lengua dijo a los ángeles? Tú no vas a decir que habló en hebreo, porque entonces si Dios habla en el Nuevo Testamento a los ángeles, ¿qué está hablando? En griego ahora. Es ridículo, ¿ves? Eso es la ridiculez. Obviamente que está hablando, y recuerde, y la otra razón que es ridículo es por esta razón, y le voy a enseñar, porque el lenguaje inglés, el lenguaje griego, el lenguaje hebreo, y etcétera, etcétera, vino del Torre de Babel. Dios no lo usó con los ángeles previamente. Ok, eso es ridículo, son lenguas humanas. Esa es la otra realidad de este asunto. Ok, ¿y qué usa Dios con los ángeles? Tiene que haber una lengua, un idioma angelical. ¿Habría pensado que existe algún tipo de comunicación en el cielo y entre seres espirituales que no era un lenguaje humano? Entonces interpretaría los versículos según su contexto y también sabría que debe haber un lenguaje angelical también. Eso es. Sí, hay lenguas. El don de lengua era un don de idiomas en su contexto. Pero eso no quiere decir que eso eran todo. No quiere decir eso. ¿Right? Porque también hay en el mismo Hechos capítulo 2 hay testimonio de que estaban hablando torpecedades, cosa que no se entendía, lo que se llama en inglés gibberish. ¿Cómo habría tomado tal determinación a los 8 años de edad y cómo llegué a esa determinación? Porque fui y sigo siendo un brillante pensador de métodos científicos por naturaleza. No aprendido ni adoptado. Lo que pasó que cuando yo llegué en la escuela y llegó el día en el salón de ciencia que estaban hablando del método científico, mi boca se abrió en la realización. Porque yo antes de ese día, yo pensaba que yo estaba un poco loco. ¿Por qué pensé eso? Porque yo veía las cosas y lo analizaba a un grado tan, y yo dije, qué mente mía tengo, que estoy mirando una cosa y lo estoy analizando y los demás niños caminan como si nada y yo estoy aquí viendo una reja lleno de cerradura, lo que usan los niños para su loca. En los closets en las escuelas donde ponen los tenis, cambio de ropa, un cambio de los libros y cosas así, pues ellos tienen cerradura. Y acostumbraban que después del año, eso lo digo ahora,
cuando terminaron ya, se iban a otra escuela, encerraban ese símbolo de esa escuela, esa cerradura, y lo ponían en la reja. Pero yo cuando estaba en esa escuela por primera vez, yo me iría caminando y veía esos cerraduras y decía, ¿qué loco puso esa cerradura? Y yo lo miré y miraba a ver que había un patrón, qué pensamiento era que causaba esto y todo eso. Y entonces otra cosa que me daba también mucho mente en ello fue los tenis, colgando de los cables de electricidad de teléfono. Está bien, ¿quién va a poner su tenis ahí? Y se veía algunos tenis, pero decían buenas. Yo sé que va a votar eso, que yo sé, eso sí, me dice esa gente. Para mí, sus padres, porque no eran ellos, ese dinero, ¿quién compró esos tenis? Eso es su padre. Entonces ellos tienen ese coraje y ese atrevimiento de tirar lo que los padres le habían comprado y para se creen guinda allí. ¿Para qué? ¿Qué razón es esa? Esa cosa siempre me daba, y yo dije, la mente mía, yo siempre estoy analizando las cosas y algunas cosas me molestan, otras cosas, yo sigo analizando las cosas. Y yo era un estudiante de primera clase. Y entonces, yo dije, yo me estoy volviendo loca así con todas estas cosas. Entonces cuando esa clase sucedió en la ciencia, yo me quedé atónito y me sentí aliviado, ¿cierto? Porque vindicado, o sea que pero esto es mi modo de pensar. La explicación y los ejemplos de cómo usar la metodología científica. Yo diría, esto es mi forma de pensar. Me sentí bien, porque me sentí que ahora yo no estoy volviéndome loco, sino que yo estoy pensando en una manera apropiada, bien correcto. Y los demás no, quizá, pero por lo menos yo estoy pensando bien. Eso fue el alivio que tuve en esos momentos de joven, de muy joven, muy tierno. Así que mi mentalidad ya desde esa temprana edad era de resolver problemas científicamente, con metodologías, ahí punto a punto y solucionar los problemas. Y pues entonces, si tiene una respuesta a alguna parte, entonces lo dejé así. Por eso lo dejé así, tuvo una semana o más esperando la respuesta a él, y entonces voy a poner aquí la manera que respondió. Alright, esa fue la primera que ya hemos hablado, y entonces voy a ver si me está dando. Si no me está dando más ahora aquí, no me está dando más, déjame ver algo. ¿Por qué no me está dejando? Ok. Entonces, esto fue la otra respuesta, o la última respuesta que yo di. Parece que este muchacho, él solo pidió, entonces después de eso no respondió a los puntos. Y con esto voy a terminar. Solo respondió. Me dijo, y del texto no tiene nada que decir sobre el texto, así que no tuvo nada más para responder a lo que yo dije allí. Pero entonces él pide del texto, yo fui a buscar lo que él habló sobre el texto. Y entonces dijo una cosa de que Pablo está hablando en el 1 Corintios. Usted va a ver aquí el texto y con esto voy a terminar. Aguántese un poquito. Yo dije, Pablo sabe. Una de las cosas que dijo él es que Pablo está hablando en una forma metafórica, en alegoría. En el capítulo clave sobre el don de lengua.
Pablo sabe cómo usar la palabra alegoría, que en griego es alegoreo. Y entonces en Gálatas 4:24 él usa la palabra. Él dice, lo cual es una alegoría, porque estos son los dos pactos. El del monte Sinaí que engendrá para servidumbre, que es Agar. Quería probar que cuando hay alegoría, Pablo sabe decirlo. Esto es una alegoría, como Jesús cuando decía, hablo en parábolas, o esto es una parábola. Él sabe decir cuando no es algo literal que está hablando. No lo usa en ninguna parte de 1 Corintios 14. ¿Okay? Porque también en otro tiempo está diciendo que y tú lo vas a ver aquí, que Pablo está criticando, está diciendo que esto no debe permitirlo, pero Pablo no habla así. Pero contra Pedro, Pablo habló fuerte, dijo, esto tú eres un hipócrita. Ese es un punto hay que recordar, que Pablo supo y sabe cómo decir las cosas claramente. No tiene que decir, él no tiene pelo en la lengua, como dice. Dice explícitamente estas cosas. Entonces lo que hice, cogí el 1 de Corintios 14, cogí los textos, las cosas que dijo Pablo sobre el Espíritu Santo, el don de lengua. Fíjese lo que sucede. Seguir la caridad y desear los dones espirituales. Ese es el primer versículo. Dice, porque el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Sí? Porque nadie le entiende, pero en el Espíritu habla misterios. Como judío, yo digo, si explico un poco, Pablo sería bastantemente sacrilegioso si usara Dios. La palabra Dios, cuando dice habla con Dios, cuando se refiere a un vacío o a un retrete, como usted dice, como él dijo que era un refrán que usaba Pablo, como decir, usted está gritando al aire o al toile. Mira qué cosa. Yo dije, usted está tan en necesidad de tumbar los tonos de lengua que tiene que usar ese lenguaje. Pero fíjese que Pablo es judío. ¿Cómo va a poner la palabra de Dios ahí si está él en su mente pensando eso es lo mismo que hablar el aire o el toile? No, imposible. El que habla en lengua, el verso 4, desconocida, a sí mismo se edifica. Oye bien lo que está diciendo Pablo. Eso es ¿cómo se dice? Eso es alegoría. No es. En comparación que si hace con edificar. Que sí hace con edificar. La misma palabra él usa, que edifica la iglesia. Así que Pablo no hace distinción entre el afecto o el impacto, solo el beneficiario del mismo. O sea, que edifica. El que habla en lengua edifica a sí mismo. ¿Sí? Pero edifica, es una edificación. Si se traduce, se interprete, entonces es una edificación a la iglesia, pero es una edificación. Ambos edifica. Uno a sí mismo, el otro a la iglesia. No está diciendo, si el don de hablar en lengua es toda basura, ¿cómo se edifica una misma persona? Oh, no, porque entonces se sienten que son santos, que son otros. Aguántense con eso. Que si no hubiera ningún beneficio o autenticidad verdadera, debería haberlo dicho. Se usó su uso metafórico, que era para lo que yo estaba pensando otro día, a otro momento, no funciona bien. Y no puede decir que Pablo está condenando el hablar en lengua desconocida metafóricamente.
por las razones que hemos hablado, porque en ambos crítica o análisis está diciendo edificar, se edifica. Y en uno de ellos está hablando que dice que es a Dios que habla. Está usando, refiriéndose a Dios, a Jehová Dios. Ese es judío, cuidado. Entonces, 5. Quisiera que todos hablarais en lenguas, sino más bien que profetizaréis. Está diciendo que profetizan, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a menos, y puse el énfasis, que las interprete, para que la iglesia reciba su edificación. Así que si interpreta, entonces el profetizador no es mayor. El que habla en lengua lo es. ¿Sí? Y hay una razón que estoy diciendo esto, pero va a ser para la semana que viene que voy a hablar de esto, el bochinche. Pues la semana que viene voy a hablar bochinche de los dones de lengua, ¿ok? La semana que viene. Y supuestamente interpretaciones. Voy a hablar bochinche la semana que viene. Así avisa a todas las damas, avisa a todos los ateos, todos los que critican el don de lengua, avisa, porque la semana que viene ese es donde va a haber mucha salsa. Mira aquí. El contexto es lo que realmente no está viendo aquí, pero sí lo verás en los siguientes versículos. El 18, doy gracias a mi Dios, hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Viste? 19, sin embargo, en la iglesia, en letra grande lo puse para que usted entiende. En la iglesia, aquí mismo ves el contexto de todo este tema. No es un tratado sobre el don de hablar en lenguas, es una instrucción sobre ese don usado en la reunión de la iglesia. Eso es el contexto. Eso es lo que se están olvidando. Ese capítulo entero está hablando de en la iglesia. El 23. Así que si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, eso es el contexto. 26. ¿Cómo es entonces, hermanos, cuando os reunís? El contexto. ¿Se habla en lengua fuera de las reuniones de la iglesia? Vamos a ver. 1 Corintios 14, 22. Porque el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende. Mas en el Espíritu habla misterios. Hay hablar en lengua. Hay donde hablar en lengua fuera de la reunión en la iglesia. Y eso es la realidad de ello. Cuando uno habla en lengua fuera de la reunión de los hermanos, pues son misterios. Uno habla misterios y habla a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. El que habla en lengua desconocida a sí mismo se edifica, pero se edifica. Right. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. No es gibberish, no es lengua torcida, que no hay nada allí, sino que su espíritu ora. Eso es lo que está sucediendo. El 15, ¿qué es entonces? Oraré con el espíritu y oraré también con el entendimiento. Sí, él no dice, no, solamente oraré con el entendimiento. Eso es lo que dice. Hay iglesias que solamente oren con el entendimiento, nada más. Y entonces hay iglesias que solamente cantan con el entendimiento y nada más. Pero eso no es lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo es que oraré con el espíritu y oraré también con el entendimiento. Y dice primeramente que yo no sé si ustedes entienden esto. Es una realidad de la lectura. Cuando uno escribe una lista,
lo primero, el número uno, es lo más importante. Así que en el rango de importancia que Pablo pone, lo primero es orar en el Espíritu, que es hablar en lenguas. Eso es lo que está diciendo. Es lo primero. Así que entonces es lo más importante. Cuando usted lee cosas puesto en orden, usted tiene que entender que lo primero es más importante que lo segundo. ¿Okay? Es primaria. Entonces está diciendo, oraré con el Espíritu, que es hablar en lengua, porque el Espíritu ora. Eso es lo que estaba diciendo en el capítulo. Y oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, primero otra vez. Y cantaré también con el entendimiento. 28. Pero si no hay intérprete, calle en la iglesia. Contexto. Y hable para sí mismo. ¿Y para quién? Para Dios. ¿Por qué? Porque Dios le gusta oír basura. Dios le gusta oír cosas vacías, cosas del toile. Eso es hablar del toile. Eso es lo que Dios quiere oír. No, hermanos y amigos, el don de lengua es real. Es verdadero. ¿Entiendes? Hay desorden, hay mucha falta de conocimiento. Pero cuidado, porque el don de hablar en lengua es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo. ¿Ok? Y eso no es metáfora. ¿Ok? Hable para sí mismo y para Dios. Right. Coloque, no es para el toile, como dijo esta persona. Increíble. Coloqué ese versículo dentro de esta sección fuera de la iglesia, porque afirma lo contrario del hablar en lenguas. O sea que afirma que cuando uno hable fuera de la iglesia, uno todavía está hablando a Dios, que no es algo vacío, no es algo sin importancia, tiene mucha importancia. Ok, la admonición, y con esto termino, final de Pablo y la mía, el 39 de ese mismo capítulo. Por tanto, hermanos, codiciad el profetizar y no prohibéis hablar en lenguas. Usted lo ve. Pero hay iglesias que han prohibido hablar en lenguas. Y otra vez, entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la verdadera religión? No puede ser algo que prohíbe el hablar en lenguas. Y aunque tú digas, bueno, había muchas religiones paganas y cosas que hablan en lengua, como yo dije, esa no es razón, porque haya mímica e imitación, copia, porque eso el diablo sabe mimicar. You know? Es un truco viejo del diablo. Es copiar las cosas de Dios, es desafiar las cosas de Dios. Eso es viejísimo. Siempre cuando hay algo que Dios está haciendo con el pueblo, el diablo va a copiarlo, va a hacer una mímica. Es para descualificarlo en los ojos de aquellos que no son espirituales. Para aquellos que buscan condenar una iglesia o una realidad. La enseñanza de Dios, la realidad, están engañados. Bueno, ellos van a ver esas cosas que han tirado el diablo. Pues mira, este está hablando de ese está ahí, eso, vea. Esos son paganos ahí, esta gente. Cuidado. Usted está dejándose engañar. Y no tiene excusa delante de Dios. Porque en la palabra de Dios, en su palabra, dice claramente, y no prohibéis hablar en lenguas.
punto y claro. Y fue la noche y la mañana un día. Hasta la semana que viene, si Dios permite, voy a estar viajando y voy a hablar bochinche de los dones para que tú sepas. Yo no estoy defendiendo aquí la iglesia pentecostal. ¿Right? Yo estoy hablando verdades, lo que dice la palabra de Dios. Y la semana que viene voy a hablar bochinche. Bochinche. Y si tú ves lo en inglés, ya dije algo, un bochinche. Ya dije en lo de inglés, no he llegado a hacerlo aquí. Pero la semana que viene voy a hablar más de eso y de otras cosas. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.